Hola, buenos días nuevamente. Mi nombre es Daniel Villadiego. Bienvenido a este programa Vida Saludable, una unión entre Corpagua TV y el gimnasio Power Gym del municipio de Guatapé. Hoy hablaremos de algo que es fundamental y es sobre cómo prevenir algunas lesiones que se nos presentan día a día en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro sitio de trabajo por tener malas posturas, por hacer malos movimientos. Entonces no te pierdas este programa el día de hoy, que va a ser muy interesante y ya sabremos cómo evitar las lesiones. El día de hoy vamos a tener una invitada especial que nos hablará a fondo sobre el tema. Se trata de nuestra fisioterapeuta del grupo de Power Gym, Lucrecia Laeta. Ella nos hablará y nos explicará, pero que sea ella misma quien nos explique la manera como evitar esas lesiones. Así que no te pierdas el programa, que va a ser demasiado interesante. Y como lo habíamos anunciado al principio de nuestro programa, hoy tenemos una invitada especial que hace parte del equipo interdisciplinario de Power Gym. Se trata de la fisioterapeuta Lucrecia Laeta. Lucrecia, bienvenida a nuestro programa Vida Saludable. Hola, muy buenos días, muchas gracias. El día de hoy Lucrecia es la experta que nos hablará del tema y nos ayudará con esos consejitos y los tipsitos para evitar esas lesiones que son tan comunes y frecuentes en nuestros hábitos cotidianos, en los movimientos que realizamos día a día, en la práctica de ejercicio, en los movimientos que hacemos en nuestra casa. Entonces le estaremos dando unos consejitos para evitar esas lesiones en las tareas que realizamos cotidianamente. Lucrecia, ¿por qué interfieren esas nuevas tecnologías? Por ejemplo, el teléfono. ¿Qué lesión nos puede llegar a ocasionar el uso excesivo de este aparato que se vuelve tan indispensable para nosotros el día de hoy? Bueno, por empezar vamos a hablar del teléfono de línea, más son las secretarias o los que trabajan mucho tiempo atendiendo el teléfono fijo, que generalmente adoptan la postura de llevarse el teléfono al hombro y estar hablando así y teclear en el computador. Eso se va a tratar de evitar, ¿listo? Tratar de o cogerlo con la mano o no mantenerse mucho tiempo con el teléfono en el hombro, ¿sí? Y tratar de descansar, de relajar los hombros o alternar de una mano a la otra o de un hombro o al otro, ¿listo? Porque eso puede generar contracturas a nivel de cuello, a nivel de hombros, ¿sí? Después, los teléfonos celulares. El teléfono celular, que ¿sí? Hoy día ya se volvió como una tercera mano para nosotros. Es una herramienta que muchos la utilizamos para nuestro trabajo, para estar en contacto con nuestros familiares, amigos, pero exacto. Otros ya sí se vuelven un poco dependientes. Demasiado, o los jueguitos que también aparecen en el celular. Ya se vuelve nocivo. Entonces, ¿cómo evitar ese uso excesivo? ¿Y qué nos produce el contacto constante y casi que permanente con el teléfono móvil? Bueno, o sea, evitarse, o por más que uno le diga que lo evite, muchas personas no lo van a hacer, listo, pero la idea es que descansar. Si uno está muy pendiente del teléfono, no estar con la cabeza así, teniéndolo abajo, sino levantar un poquito el teléfono y con la cabeza al frente, mirando hacia el frente, el teléfono arriba, ¿sí? Para evitar, por lo mismo, ¿sí? El cuello, que no quede en una hiperflexión hacia abajo. También las manos, los dedos pulgares trabajan mucho, escribiendo, sí. Tecleando, lo que sea. Entonces también puede generar lesión, dolorimiento acá, a nivel de la muñeca, a nivel del dedo gordo. Y también contracturas a nivel muscular en los pulgares, ¿sí? Entonces tratar de reducir el uso, o si lo usa mucho tiempo, tratar de estirar, ¿sí? Estirar los brazos hacia un lado, hacia otro, las manos hacia adelante, los dedos gordos. O ¿sí? Hacer uso de otra herramienta que también se incorpora al celular, como es el manos libres. También el manos libres, claro. Se vuelve una herramienta que también se puede implementar para evitar los movimientos bruscos en nuestro cuello, que mire que nos genera una lesión que lesiones se puede musculares, agudizar. Contracturas, se puede agudizar y generar a largo plazo, si se cronifica mucho, una contractura muy grande de difícil resolución, ¿sí? Ahora, otro elemento que se vuelve nocivo si extendemos el uso es el televisor. El televisor cuando no está en una posición adecuada puede generar lesiones en nuestro organismo y a nivel muscular. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no tenemos en cuenta esos consejos, pues aparte que nos afecta la vista, depende del ángulo o depende de la posición donde esté,
también hay que aprenderlo a ubicar dentro de nuestro hogar. ¿Por qué es importante tener una buena ubicación del televisor en nuestra casa, Lucrecia? Bueno, como les decía anteriormente, es importante tener noción de la altura del televisor donde se coloque. Siempre, si uno va a estar mirando el televisor sentado, que quede en la línea recta a donde uno va a mirar, ¿sí? Que no quede ni arriba, que uno tenga que estar con la cabeza mirando al cielo o muy abajo, ¿sí? Por lo que les nombraba anteriormente, de la hiperextensión del cuello o la hiperflexión, ¿sí? Siempre tiene que estar a una altura donde no nos esforcemos, ni en mirar para arriba ni en mirar para abajo, ¿sí? Lucrecia, ¿qué lesión se nos puede generar si de pronto permanecemos mucho tiempo con la cabeza mirando hacia arriba? Porque mucha gente lo hace, pero pueda que no le aparezca la lesión ahí mismo, No. ¿cierto? Sino que se demora un tiempo. O sea, con el pasar del tiempo lo que puede generar es una contractura de los músculos del cuello y también por muchos años de estar mirando hacia arriba, un ejemplo, puede generar también como una artrosis, ¿sí? De la columna cervical. Entonces miren que es demasiado complicado y además hay que prestar atención a ese tipo de consejitos que si hacemos uso adecuado de ese tipo de tecnologías y las incorporamos de buena manera a nuestra vida cotidiana, pueden ser beneficiosas, pero si no lo hacemos adecuadamente puede generar daños que pueden ser irreparables. Otro elemento que se puede volver nocivo en nuestros hogares son los videojuegos o las videoconsolas, porque el uso extensivo de estos mismos por largos periodos de tiempo puede generar lesiones a nivel postural. ¿Por qué es recomendable hacer pausas cuando, digamos, nuestros niños o uno mismo está en estos videojuegos? Porque uno también lo hace a veces, se pega largas horas a jugar con estos o a interactuar con estas consolas de videojuegos. Bueno, más allá de los videojuegos y las consolas, también uno cuando está en el computador trabajando o en la oficina, lo que podemos lograr en esas posturas que adoptamos son dolores de cintura, mala postura a nivel de la columna, ¿sí? Que pueden generar dolores, bueno, como les decía, de cintura, de espalda o de cuello también, ¿sí? Entonces lo importante es adoptar una postura derecha, siempre sentados correctamente, con la nalga bien apoyada hacia atrás, la espalda apoyada en el respaldar y los hombros un poquito hacia atrás. ¿Listo? Eso es una buena postura. Y la cabeza, tratar de, les voy a mostrar, de no estar así ni así. ¿Listo? Sino de mantener el mentón derecho, ¿sí? Y los hombros hacia atrás, bien apoyados en el respaldar y la cola bien hacia atrás pegadita al respaldar también. Una pregunta que muchos harán, y porque a veces yo también lo he intentado en casa, a veces cuando intentamos adoptar estas posturas adecuadas y correctas nos generan algunos malestares, es decir, como no estamos acostumbrados a sentarnos bien frente a un computador, no estamos acostumbrados a sentarnos bien frente al televisor, a veces estas posturas adecuadas y que son las correctas, como lo dice nuestra experta, nos genera un poco de incomodidad. ¿A qué se debe eso, Lucrecia? Eso se debe a que uno no está acostumbrado a estar en esa posición. Eso siempre va a generar una molestia, siempre cuando estamos iniciando la etapa de corrección de la postura, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos adoptando, nos vamos acostumbrando a esa posición, esa molestia va a dejar de existir, ¿sí? O sea, no les voy a pedir que de un día para otro estén todo el tiempo así. ¿Listo? No. O sea, se tienen que adoptar esa postura, relajarse por un tiempo, volver a la posición de comodidad de ustedes, de cada uno, y después concientizarse y volver a decir, no, me tengo que sentar derecho, ¿listo? Entonces ahí corregimos todos los puntos que yo les dije. Hombro hacia atrás, espalda apoyada en el respaldar, la cabeza derecha, ¿listo? El mentón hacia el frente. Sí, al principio va a molestar, pero después, cuando uno se va acostumbrando, va a ir cediendo esa molestia y ya nos vamos a sentar normal, sin tener que estar pensando en cómo nos tenemos que sentar. Igual ese tipo de posturas, como dice Lucrecia, es ideal irlos incorporando desde ese momento. Es progresivo, como dice Lucrecia, no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, pero adoptarlos de manera adecuada en nuestras rutinas cotidianas nos va a generar grandes progresos a nivel de ergonomía de nuestro cuerpo. Otra pregunta que muchos se hacen en las casas... Espera, una cosita que le quería decir, que los padres tienen que ver cómo se sientan sus hijos, ¿sí? Porque lo tenemos que empezar a corregir desde la niñez, ¿sí?
¿sí? Si es posible, trabajar desde la base, de los niños, ¿sí? Si usted ve que su hijo está mal sentado, por favor, corregí, sentate bien, mira cómo está sentado, ¿sí? Siempre tratar de ir como indicando, ¿sí? Cuando uno ve una mala posición, decir, mira, sentate bien, corregí la espalda, porque uno a veces no se da cuenta cómo está sentado. Es fundamental lo que dice Lucrecia, porque cuando uno está niño o uno ve a los niños, obviamente tienen mucha más flexibilidad, los huesos están en crecimiento, les va a dar para sentarse de cualquier manera, pero cuando no hacemos la corrección adecuada, más adelante, con el pasar de los años, pueden aparecer las lesiones a nivel muscular, a nivel óseo. Entonces, hacer una buena corrección de nuestros hijos es tarea de cada uno de nosotros en nuestro hogar. Lucrecia, otra pregunta fundamental y que muchos se hacen es ¿de qué manera puedo corregir esos movimientos que hago yo en mi casa o en la oficina? El sentarme bien, como lo decías ahorita, el agacharme a recoger un elemento, a sobar el piso de pronto cuando estén lavando, a coger algo que está en la alacena, es decir, esos movimientos que realizamos nosotros de manera mecánica, cómo los podemos corregir y cómo podemos evitar una lesión que se pueda presentar en este tipo de movimientos. También en las oficinas, para aquellos que nos están viendo y que trabajan, cómo evitar esas molestias que se nos presentan al hacer este tipo de tareas o actividades. Bueno, vamos a empezar por las oficinas. Bueno, los que le dije antes, de la buena postura de la espalda y del mentón. Después de que el escritorio no esté ni muy alto, que las manos me queden para trabajar acá, ni muy bajito, ¿sí? Tienen que estar a una altura donde el codo me quede apoyado en el escritorio para poder trabajar con el mouse de esta manera y no tener que estar ni con los brazos así ni así, ¿sí? Eso lo que evitamos es el síndrome del túnel carpiano, que muchos pacientes he tenido con ese problema en el consultorio, por una hiperextensión de la muñeca, ¿sí? Después de que el monitor esté a una altura también, que quede bien enfrente de nuestra vista, ni muy arriba ni muy abajo, por lo que le decía del tema del cuello, ¿sí? Que se puede generar contracturas musculares o a nivel, o sea, más adelante a una artrosis, ¿sí? Después... en la casa. En la casa. ¿Cómo esas señoras, cómo las amas de casa pueden evitar esas lesiones que normalmente ellas hacen todas las labores del hogar y les toca agacharse, sentarse, y empinarse para recoger cualquier elemento? ¿Qué recomendación deberían tener en cuenta para evitar una futura lesión? Bueno, generalmente cuando uno hace tareas del hogar, lo que más duele o lo que más aqueja son los dolores de cintura, ¿sí? Eso se debe a que uno está todo el tiempo como inclinado hacia adelante. Cuando uno barre, siempre uno se inclina hacia adelante, ¿listo? O cuando está lavando la loza también. Está muy adelante, entonces nosotros tenemos que hacer hacia adelante, haciendo algo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta ahí es de apretar la panza, ¿sí? De esconder la panza y apretar bien dura que se ponga esa panza. Porque lo que genera es una activación de los músculos de la columna lumbar, que lo que hace es tener esa columna firme, ¿sí? Sin que se mueva, porque cuando nos inclinamos hacia adelante, la columna lumbar se flexiona y está actuando solamente la columna, no los músculos. Entonces, al apretar la panza, lo que hacemos es activar el músculo transverso del abdomen, que lo que hace es fijar la columna lumbar para que no soporte todo el peso, sino que los músculos hagan su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa también podemos trabajar? Cuando uno quiere levantar un objeto del piso, nunca inclinarse hacia adelante con las rodillas estiradas. No, lo que vamos a hacer es doblar las rodillas y tratar de coger el objeto y haciendo fuerza con las piernas hacia arriba, ¿sí? Puede ser una pierna adelante y una pierna atrás, o doblar ambas rodillas y subir con el objeto hacia arriba. Muy importantes recomendaciones que nos hace Lucrecia, porque normalmente y de manera mecánica hacen los movimientos, pero sin tener en cuenta que se pueden presentar lesiones. A veces levantamos más del peso que deberíamos, o sea, más del peso que nosotros soportaríamos o que las amas de casa allá en el hogar deberían levantar, o a veces hacen movimientos que ya el cuerpo, ya con el desgaste de los huesos y el pasar de los años,
ya no está tan propenso a soportar, entonces muy... Tan preparado para sí, soportar. no está tan preparado, entonces muy pendientes de estas recomendaciones que son... Yo no las sabía, pero ya las tengo en cuenta para aquellas personas que de pronto a una vez le preguntan cómo hacer X o Y movimiento, ya Lucrecia nos acaba de indicar cómo hacerlo al sentarnos o al agacharnos para recoger algo. Bueno. Cómo fortalecer esos músculos que son... Yo no sabía, por ejemplo, lo que acaba de decir Lucrecia, que se inclinaban hacia adelante. Uno nunca nota esos movimientos porque no está como tan pendiente, o sea, se hace de manera involuntaria y de manera mecánica. Entonces muy pendientes en la casa de esos consejitos y a seguirlos a pie juntilla. Otra cosita que quería remarcar, que también genera muchos problemas a nivel de las muñecas del túnel del carpo, es cuando uno estruja o retuerce la trapera, ¿sí? Entonces tratar de comprar una trapera que tenga mucha cantidad de hilos, ¿sí? Siempre una más delgadita para que no generar tanto movimiento de estrujar. O valerse de herramientas. De herramientas en mi casa extras. Utilizamos el baldecito que viene con el exprimidorcito para evitar ese tipo de lesiones. Podemos valernos de esas herramientas o elementos que nos pueden ayudar a evitar las lesiones. Miren que también puede generar la dificultad del túnel del carpo. Entonces, a utilizar esas herramientas que nos ayudan en nuestro hogar. Y otra cosita que quería aclarar también, cuando uno está mucho tiempo de pie, ¿sí? Muchos trabajadores trabajan de pie, o muchas amas de casa están todo el día paradas o planchando o lavando loza. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es también de tener apretada el abdomen para generar contención de la columna lumbar y el descanso, ¿sí? Generalmente usamos unos banquitos pequeñitos en el piso donde uno puede apoyar el pie mientras está haciendo alguna tarea, ¿sí? Entonces descansa una pierna mientras está apoyada en la otra y realiza la actividad que está haciendo, ¿sí? Y cuando pasa un tiempo cambia y apoya la otra, ¿sí? Para descansar las piernas y también la cintura lumbar. Esa era una cosita que quería aclarar muy también. Muy importante lo que acaba de decir Lucrecia para aquellas amas de casa, obviamente que realizan todas las labores, desde lavar platos, barrer, trapear, planchar. Es fundamental obtener una postura adecuada. Lucrecia, ahora también algo, como ya empezó ya después de este receso que hemos tenido de fin de año, de Semana Santa, la época escolar, a tener en cuenta con nuestros chiquitines, nuestros hijos, ese peso que deberían tener en sus morrales. A veces nos excedemos, porque a veces uno lo ve, que lo mandan con todos los útiles escolares a la escuela. ¿Cuál es el peso idóneo o qué recomendación debemos tener para no generar una futura lesión? Acuerden que eso en los chiquitines es para prevenir. En época de crecimiento como que no les aparece al instante, pero a futuro sí les puede generar una lesión. ¿Qué se recomienda a esas amas de casa para las mamás y sus hijos? Tratar de que el morral no sea muy grande, ¿listo? Que ocupe más o menos, que sea del tamaño de la espalda del niño y que no sea muy pesado, que sea de un material liviano. O sea, y los libros que le pone dentro, tratar de que sean los que va a necesitar para ese día de estudio. Otra cosa del morral, de que no le cuelgue mucho hacia atrás, ¿sí? De que no les quede por debajo de la cola, siempre de la nalga hacia arriba, ¿sí? Ni tampoco muy arriba, siempre centrado el morral en la espalda del niño. Y evitar cargas excesivas de peso en el morral. Tratar de poner los libros que va a utilizar en el día de escuela. ¿Qué lesión se puede presentar en esos niños que ya llevan tiempo llevando sus morrales pesados al colegio? A futuro presentan lesiones. ¿Qué tipo de dolencia o lesión se puede presentar a futuro? Bueno, pueden presentar lesiones musculares, dolores de espalda, también pueden generar, pues, a largo plazo alguna escoliosis o una hiperlordosis o hipercifosis del niño, ¿sí? Pero eso se da a nivel estructural de la columna, pero con el paso del tiempo puede llegar a generar algún problema de estos. Ya llevamos varios consejitos, Lucrecia aquí nos ha ido indicando la manera adecuada de cómo hacer ciertos movimientos en las tareas y labores cotidianas que realizamos en nuestro hogar. Otro tipcito, consejo fundamental para aquellas personas que de pronto practicamos algún deporte o realizamos alguna actividad física, porque también nos están viendo en sus casas. ¿Qué recomendación para no tener lesiones se debe tener? Es decir,
tener un buen estiramiento, pero consta dependiendo del deporte o la actividad física que se va a realizar. Es fundamental generar articulación, porque es importante esa preparación para la actividad física. Bueno, como vos mismo lo estás diciendo, es una preparación del músculo hacia el deporte que vamos a realizar, ¿sí? Ya sea cualquier deporte o ir al gimnasio. Entonces lo que estamos haciendo es un calentamiento del músculo para que el músculo esté preparado para realizar la actividad, ¿sí? Sí, es fundamental, porque muchas personas no tienen en cuenta que hacer los movimientos de precalentamiento antes de hacer cualquier actividad física nos puede generar o nos puede retardar una lesión que se pueda presentar con los movimientos que se realizan en la actividad física. Otro consejo saludable tiene que ver con el descanso. Cuando nos vamos a la cama a descansar, a dormir, y en ocasiones amanece o al día siguiente estamos más cansados que cuando nos fuimos a la cama. ¿A qué se debe eso, Lucrecia? Que a veces nos levantamos más cansados y no estamos dispuestos a empezar una rutina de actividad diaria de la mejor manera. Bueno, primero que nada, lo más recomendable es, si uno puede, dormir las 8 horas que se necesitan para el descanso, ¿sí? Tratar de cumplir con esas 8 horas de descanso. Después el colchón. El colchón no tiene que ser ni muy duro ni tampoco muy blando que uno se hunda en el colchón, ¿sí? Tiene que ser un colchón intermedio para que no nos duele la espalda o la cintura o las articulaciones si es muy duro. Después la almohada es muy importante. No tiene que ser ni una almohada tampoco ni muy alta ni muy delgadita, ¿sí? También una almohada que se amolde a nuestro cuello, ¿sí? Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es tratar de dormir una almohada esponjosita, ¿sí? Suavecita, que uno se puede agarrar las puntas de la almohada y llevársela hacia los hombros, ¿sí? Para tratar de que el cuello quede derechito. Como los boomerang, las almohaditas que vienen en forma de boomerang, ¿son recomendables? Sí, esas son recomendables para viajes o esas cosas, no para dormir, no para descansar, ¿sí? Una almohada normal, nada más que la trabamos hacia los hombros, la llevamos hacia los hombros para que el cuello quede firme y fijo, ¿sí? No vamos a adoptar ninguna posición que el cuello nos quede hacia arriba ni que el cuello nos quede hacia abajo. De la misma manera, como les decía antes, hay que tener el cuello derecho, el mentón derecho, ¿sí? Pero lo importante es las puntitas de la almohada hacia los hombros para que el cuello quede firme, o sea, fijo. Lucre, ¿qué pasa con esas posturas inadecuadas que a veces al dormir nosotros adquirimos? De pronto por la costumbre ya uno duerme de cierta manera, que duerme acurrucadito, enroscado, sin almohada o con 2 almohadas. ¿Qué recomendación, aparte de las que nos has dado ahorita y que deberían tener en casa, para evitar lesiones en la columna, en el cuello? En ocasiones a mí me ha pasado también que al día siguiente, después de una larga noche, después de dormir, amanezco con dolor en el cuello y obviamente es bastante fastidioso, bastante molesto ese dolorcito que con los movimientos del día se van agudizando y se vuelven un poco complejos, convirtiéndose en una contractura, una tensión muscular. Una tensión muscular bastante fuerte. Bueno, eso ya, o sea, quizás no depende tanto de cómo uno duerma, sino del estrés que uno maneja, ¿sí? El estrés hoy en día está causando muchos problemas de contractura muscular, ¿sí? Muchos pacientes están aquejando dolores de hombros, de cuello, más que nada por el estrés, ¿sí? A veces tiene que ver un poquito con la forma de dormir, pero generalmente es por el estrés, ¿sí? Otra cosa que le quería decir es de la mejor posición para dormir, ¿sí? Es descansar boca arriba, ¿sí? La mejor posición es boca arriba. Podemos hacerlo de la almohada que les dije en la cabeza. Y otra opción es en las rodillas ponerse algún cojín como para que las rodillas queden semiflexionadas, ¿sí? Para poder descansar también un poquito las piernas. O si uno quiere descansar o tiene muy cansadas las piernas por un largo día de trabajo, es poner los pies en alto, acostado boca arriba con los pies en alto por un rato, ¿sí? Por un tiempito. ¿En otra almohadita, 2 almohaditas? Sí, con dos o tres almohaditas donde los pies queden por encima del cuerpo. ¿Cuánto tiempo más o menos, Lucrecia? No, media hora, una media horita, ¿sí? Como para poder descansar y mover los pies hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? La punta del pie para bombear la sangre de la pantorrilla hacia el cuerpo. Muy ¿sí? importante este Para consejo que nos acaba de dar Lucrecia.
porque muchas de las actividades que todos realizamos durante el día incluyen la posición o estar de pie casi que todo el día, constantemente. Entonces a veces no descansamos adecuadamente nuestros pies, sino que creemos que con el hecho de dormir todo nuestro cuerpo va a descansar y a relajarse. Pero entonces ese tipo de actividades hay que incluirlos en esa rutina del sueño, de dormir, para tener un excelente descanso. La segunda posición que es más conveniente es la posición de lado, ¿sí? Algunas personas optan por poner un cojín entre medio de las rodillas porque a veces eso genera un poquito de dolor, el choque de las rodillas cuando uno está de lado. Y la almohada también, ni muy alta ni muy bajita, sino una almohada donde la cabeza, la columna cervical quede derecha, ¿sí? Y la peor posición es la boca abajo, ¿sí? Boca abajo porque el cuello, sobre todo por el cuello queda en una posición de rotación, ¿sí? Entonces la columna cervical se va perjudicando. Va a trabajar toda la noche. Sí, va a trabajar, no, se va a estar en una posición que no es la adecuada para estar mucho tiempo, ¿sí? Entonces tratamos de evitar la posición boca abajo. Entonces, con estos consejitos que nos acaba de dar Lucrecia, nos acaba de dar luces con respecto a qué movimientos debemos hacer adecuadamente en nuestra casa, incluso desde el levantarnos hasta el dormirnos, cómo hacer buenos movimientos, cómo hacer adecuados movimientos y cómo seguir los consejitos de Lucrecia para evitar lesiones en nosotros mismos y en nuestros hijos. A todos ustedes muchísimas gracias por estar pendientes por Programa Vida Saludable, por seguir los consejitos y tipsitos que les regalamos para adquirir estilos de vida saludable. A Lucrecia, la fisioterapeuta del equipo interdisciplinario de Power Gym, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Recuerden que a Lucrecia la pueden encontrar en el Hospital La Inmaculada del municipio de Guatapé. Hace parte de nuestro equipo de Power Gym. La pueden encontrar en el siguiente teléfono: 321-605-5215. Estoy trabajando, bueno, como dijo Dani, en el Hospital de Guatapé de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, todos los días. Hace parte del equipo interdisciplinario de Power Gym, es una excelente fisioterapeuta, lo digo porque he estado en manos de Lucrecia, he hecho procesos de rehabilitación y la recomiendo a ustedes. Muchísimas gracias por estar pendiente. ¿En qué horarios te podemos encontrar, Lucrecia, en el teléfono? Yo estoy en el Hospital de Guatapé de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así que para aquellas personas que tienen pendiente alguna citica, alguna recuperación de fisioterapia, lo pueden hacer con Lucrecia, que es excelente. Muchísimas gracias por estar pendiente de este programa Vida Saludable, que lo único que hace es regalarle consejos y tipsitos saludables para que adquieran hábitos de vida excelente, de vida saludable. No se lo pierdan todos los martes después de la Santa Eucaristía de las 6:30 de la mañana, con retransmisión durante el transcurso de la semana, para aquellas personas que no lo pueden ver. No se lo pierdan, hasta luego.